Yo le pregunté a cada uno de los candidatos o posibles candidatos si podíamos reunirnos en un lugar, en un contexto donde estuviera por fuera de la política, ¿no? Digo, no en el acto, no en la mesita, no caminando con los vecinos, sino en otro lugar, que también le generara placer y que estuviera por fuera de la política. Vos elegiste este lugar. ¿Qué es este lugar para vos? Este lugar es como una especie de mi refugio en el mundo. Desde muy chico a mí me gusta mucho leer y escribir y cada vez se hace más difícil porque tenés menos tiempo y cuesta encontrar el momento por la actividad que uno tiene, por tener familia y demás. Pero bueno, cada vez que puedo hacerme un minuto, me escondo un poquito acá. Me gusta leer, como te decía, ¿Qué te gusta leer? Y mira, me gusta leer mucho ficción y filosofía, pero ficción sobre todo es lo que más me interesa. Tengo una lectura particular aparte de la ficción. Para mí hay un escritor que me gusta mucho que es Saer, que dice que la ficción es algo así como una antropología especulativa. Yo cuando leo eso interpreto que lo que me está diciendo es que la ficción un poco utiliza realidades pasadas para pensar realidades futuras. Vos en un libro de ficción te vas a encontrar con la creatividad de un escritor que ha sido atravesado por millones de historias y por millones de lecturas y está pensando soluciones creativas a diferentes conflictos. No importa si eso sucede en Marte, en Saturno, en la época victoriana o en la esquina. La mayoría de las ficciones hablan de lo mismo, de la muerte, del odio, del amor, de la esperanza, del poder. Entonces siempre es interesante poder ir a la ficción y encontrar eso, que está a veces mucho más desapegado. También leo libros sobre la realidad o algo en particular, pero me gusta encontrar como en la ficción el mundo pensado por otros o incluso qué hay del mundo en ese escritor que está escribiendo, ¿no? A mí me gusta mucho David Viñas, que era un escritor, pero también era un crítico literario y un docente. Y tenía una lectura muy interesante sobre los escritores de la generación del 80, sobre los escritores de algún latinoamericano, y en todas las lecturas que él hacía de esos libros siempre estaban cruzados por la política, es decir, ¿cómo eso? ¿Por qué escribían eso? ¿Por qué qué los atravesaba? ¿Cuáles eran los fantasmas o las visiones que atravesaban esos escritores y el contexto en el que se movían, que hacían que una novela fuera de tal modo, que personajes dijeran tal cosa, que estuvieran construidos de tal modo? Ahí hay mucho de política. De hecho, muchos personajes políticos en la historia de la Argentina, Sarmiento, Echeverría, han sido escritores justamente que relataban a través de la ficción situaciones que se vivían en lo cotidiano desde su propia perspectiva, ¿verdad? Claro, Viñas dice que la literatura en Argentina empieza con una violación, que es el relato del matadero de Esteban Echeverría. Y es muy fuerte pensar eso, ¿no? Y después pensar cómo estamos atravesados, la historia argentina cómo está atravesada por civilización y barbarie, que es un concepto que trabajó Sarmiento, en el Facundo, que también es un libro que podría decirse muy literario. Es muy interesante entonces ir a buscar en los escritores qué ven ellos, porque también ellos están desapegados. Los escritores generalmente, eso sí, pero muchos otros no están en una organización política o en la política, pero aún así sí tienen una visión política del mundo o están atravesados por una visión política del mundo. Lamentablemente hoy no tenemos tantos políticos, escritores que puedan contar su visión del mundo. Sí, por supuesto la tenemos a Cristina y que acaba de sacar un libro y que me parece que ha sido un boom, pero justamente también por la falta que hay y porque creo que en ese libro de Cristina todos los que la leen, lo hemos charlado, la escuchan a ella. La leen, pero sienten que ella está hablando. No hay otros escritores atrás de ella haciendo ese libro y ella dictando memoria. No, es ella diciendo, esta es mi versión de la historia, te puede gustar más o menos, no importa. Es mi versión, estos son los detalles. Y en esos detalles hay mucha información que también hace que vos puedas tener otra perspectiva de su vida, de sus años en la política, de su relación con su familia, de su relación con el mundo, con el
hecho, vos hablas de esta es mi versión de la historia y pienso en esta idea de que en algún momento, y ahora voy a volver de vuelta a políticos que escriben. Muchos hablaron de esto de la grieta, ¿no? Como si fuera un proceso que se dio a partir del kirchnerismo, y digo, estamos hablando de Sarmiento, estamos hablando de Esteban Echeverría, digo, la grieta es mucho antes. La grieta es viejísima, atraviesa la historia argentina, la grieta, y ha tenido muchos nombres diferentes. Por ejemplo, la literatura de Viña lo ves claramente eso, ¿no? El gaucho, el subversivo, el indio, el malón, en un montón de... se le fueron poniendo nombres a ese otro, que no es la civilización y que es el bárbaro, se le fueron poniendo nombres, el peronismo, los cabecitas negras, los descamisados que de repente coparon el centro de la ciudad y la Argentina. Hay mucho en la literatura, lees Casa Tomada de Cortázar y tenés una metáfora, o sea, y eran escritores que estaban en ese momento escribían eso y años después estaban escribiendo otra cosa diferente, y eso es lo interesante de muchos escritores, que muchas veces reven su propia historia, su propia visión. El propio Walsh, que festejaba el bombardeo y después termina siendo uno de los libros más importantes de la historia argentina, que es Operación Masacre. Incluso que inicia un proceso que después se lo terminan atribuyendo a Truman Capote, que es esto del periodismo narrativo, claro, periodismo el non-fiction. Claro. Pero en realidad 10 años antes lo hizo Rodolfo Walsh, ¿sí? Y aparte con magistral, y no solo a nivel novela, uno de los documentos políticos para mí más importantes de nuestra historia es la carta que escribe a la Junta Militar, diciendo, aparte, no solo los datos que pone en juego, a un año de comenzar la dictadura, sino el modo también en que está escrita esa carta. Es una pieza de la literatura importantísima. Y él dice, no solo lo que están haciendo en términos de desaparecer y torturar a un montón de militantes, sino que están condenando a generaciones a vivir en la pobreza por las decisiones económicas, el plan económico que están llevando adelante. Eso lo dijo en 1977. Nosotros lo vimos en la década del 90, lo vimos en el 2001, lo estamos viendo ahora. O sea, qué capacidad que tenía él para ver eso. Bueno, eso encontrás, en los libros lo encontrás. Si buscás, lo encontrás. Y aparte, que también es interesante leer a otros que no piensan como vos. Eso también es muy interesante, encontrar o filósofos o escritores que están pensando el mundo diferente a vos, para, bueno, dialogar de alguna manera. Estamos hablando de lo que vos te gusta leer. ¿Qué te gusta escribir? Y me gusta escribir ficción también. Pero el ensayo también es algo que me gusta mucho. De hecho, yo, cuando era estudiante de comunicación, bueno, ya en la carrera de comunicación, cuando recién arranco, y a mí me gustaba mucho Walsh, entonces armamos, ahí militaba en una agrupación política que se llamaba El Mate, armamos una cátedra libre Rodolfo Walsh. Fue la primera en la facultad, le invitamos a un montón de intelectuales a dar las clases, armamos un programa. De hecho, Horacio González lo habíamos invitado y terminó siendo el director de la cátedra. Y en esa época me junté también con otras personas que eran docentes y que estaban escribiendo. María Pía López, que después terminó siendo directora del Museo de la Lengua. Diego Sturward, que es un tipo muy, muy interesante. Sí. Te voy a cebar a vos. Fabio Wasserman, bueno, todos ya eran docentes, historiadores, ciencias políticas, sociólogos, y me invitaron a mí a ser parte de un grupo editor de una revista que era de ensayos políticos, se llamaba La Escena Contemporánea, que es un título de Mariátegui, un intelectual peruano. Y ahí escribía muchos ensayos que tenían que ver también con la visión que teníamos de las cosas que estaban pasando. Eso fue 1999, 2000, 2001, todo el lío del 2001, ahí me encontró también escribiendo algo. Y después fui pasando también a la ficción. Para mí es como... primero que me ayuda a pensar mucho, porque tenés una idea y
la vas desarrollando y vas encontrando, en la medida en que te vas metiendo en la hoja, vas encontrando un montón de posibilidades. Es como que las ideas y las historias vienen a vos. Si trabajás, si te pones, si practicás, empiezan a llegar porque vos de alguna manera empezás a bajar un montón de barreras. Cuando yo estoy dialogando y estoy con un montón de gente, de alguna manera, viste, vas poniendo barreras para enfocarte en lo que quieres decir, no decir cualquier cosa, ser muy prolijo, porque después las interpretaciones y demás, quizá se interpreta que no era lo que yo quería decir, entonces como que te enfocas mucho más. En cambio, cuando escribís, vas bajando esa barrera y vas desarrollando. Y la ficción te permite eso. Historias que tienen que ver con cosas que a uno le suceden, ¿no? Por eso la antropología especulativa tan interesante que decía Sal. Pero siempre con la dificultad del tiempo, ¿no? Entonces escribía cosas muy cortitas y había algunas historias que hace mucho tiempo me daban vueltas en la cabeza y a fines del año pasado terminé de ponerlas en una novela. Así que terminé escribiendo una novela. ¿Vieron la luz? Vieron la luz. Pero mucho no puedo decir porque lo tiene una editorial y bueno, quiero ver qué puede llegar a pasar con eso. Pero recuerdo que lo primero que me dijeron es, qué raro que alguien que se dedica a la política que tenga... Escribe una novela. Claro, me dijeron, mirá que no hay vuelta atrás, porque lo que digas acá va a ser interpretado, leído de mil maneras. Pero bueno, a mí me parece que hay que ser auténtico. Eso soy yo también. Ese libro ahí dando vueltas es parte de mí. ¿La idea es que salga este año? La idea es que salga este año. Cuando estudiabas comunicación, ¿te imaginabas que ibas a terminar siendo una persona dedicada enteramente a la política? A ver, hay algo que yo desde muy chico a mí me interesa la política, entonces sabía que la política siempre iba a estar en mi vida. Quizás en ese momento no me imaginaba como alguien que pudiera ser candidato, o ni siquiera imaginaba lo que después me terminó pasando, que fui gerente en ANSES, que fui director nacional, cosas que la verdad ni me las imaginaba en ese momento, realmente. Pero tampoco me imaginaba en el 99 que iba a venir Néstor Kirchner. Creo que eso nos cambió la vida a todos. Si bien uno siempre anhelaba poder cambiar la realidad de este país, a veces se decía imposible. Nosotros en comunicación teníamos muy claro cuál era el rol de los medios de comunicación y la dificultad que esa tarea que tenían los medios, cómo impactaba en el resto de las organizaciones políticas, populares, porque es un poder muy fuerte. Nosotros ya lo discutíamos en la cátedra, lo discutíamos en un montón de materias, contextos, entonces a nosotros no nos pareció una locura, después todo lo que vino, de poder poner en discusión cuál es el rol de los medios. Acá no se trata de bueno o malo, nada de por sí es bueno o malo. Porque vos con cualquier medio de comunicación puedes hacer maravillas en términos educativos, en términos de entretenimiento, pero a veces sentís que la realidad te la sirven tan masticada que vos ni siquiera podés procesar nada, porque es así, le dicen. Bueno, esa me parece que fue muy interesante también en la etapa que vino posterior. Y que a nosotros, o por lo menos los que estábamos en la carrera, nos ayudó mucho las herramientas que habíamos desarrollado. Salió ese debate de la facultad y se instaló un poco en la sociedad, ¿no lo sentís así? Sí. Ya de hecho muchos de los docentes que yo tuve en la carrera fueron parte de esa discusión, estuvieron. Vos acordate que para la ley de medios previamente hubo un montón de encuentros, de discusiones, y bueno, fueron partícipes. Pero ya te digo, a mí lo que me interesa es que todos puedan tener alguna herramienta para desarrollar su propia visión. Ni yo tengo una verdad absoluta, como decía Néstor, a mí es una verdad relativa, y creo que nadie tiene una verdad absoluta. Sí está bueno generar capacidades, desarrollar herramientas para que
nadie te diga, esto es así, de este modo y no hay otra manera. Esta es la única manera que hay.